Hola a todos, me llamo Richard Zamora y hoy quiero hablarles de los cuatro componentes biomoleculares. Las biomoléculas orgánicas son estructuras moleculares que dan gran variedad de compuestos de los que se benefician todos los seres vivos, ¿sí? Todas las células del cuerpo humano están constituidas por moléculas orgánicas. Hablando de los componentes, aquí tenemos los carbohidratos y los lípidos. ¿Ya? Aquí entre los carbohidratos tenemos la glucosa, los almidones, la celulosa y la fructosa. Como un ejemplo de ello, te puedo hablar de la fruta. Tenemos acá la fructosa, acá observamos el banano, observamos todas estas cantidades de frutas, ¿sí? Y aquí en los almidones tenemos los cereales, ¿sí? Bueno, y también tenemos por acá panes. Y en los lípidos tenemos los ácidos, lo que son los grasos, por ejemplo, las grasas, el aceite, las ceras. Los compuestos orgánicos. Estos están constituidos por átomos de carbono. Forman enlaces entre el carbono y otros átomos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Como podemos observar, todos estos son átomos. Todos estos son átomos y acá observamos que forman la cadena del hidrógeno y el oxígeno y el carbono. El comportamiento químico, bueno, la unión del carbono y el nitrógeno con otros átomos, ellos generan funciones específicas y necesarias para los seres vivos. Ellos se dividen en unos grupos funcionales, los cuales tenemos por acá el grupo oxo, ¿sí? El grupo de alcoholes y el grupo de amino, ¿sí? Bueno, gracias a los grupos funcionales, los organismos pueden construir nuevas moléculas y realizar las funciones necesarias. Los tipos de biomoléculas orgánicas. Bueno, acá podemos decir que la célula contiene cientos de tipos diferentes de pequeñas moléculas. Podemos hablar de alrededor de 1000. Y entre ellos se encuentran los aminoácidos que forman las proteínas, los cuales estos son fundamentales para los procesos celulares. Entre ellos tenemos los nucleótidos, los carbohidratos y los ácidos orgánicos. Y bueno, aquí tenemos la proteína y entre ellos acá observamos un aminoácido, ¿sí? Como aquí tenemos una cadena, por acá también los encontramos, ¿vale? Bueno, uno de estos compuestos son los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Bueno, estos son sustancias que hacen parte de la membrana biológica y que también se adquieren también en forma de nutrientes. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos los peces, tenemos aceite, ¿sí? Algunos deben ser consumibles o adquiridos por parte del organismo. Estos también ayudan en los procesos de regulación hormonal y nos ayudan también en las reservas energéticas. Y todos estos forman parte de la membrana celular. Los lípidos en la célula tienen tres funciones. Sí, bueno, tienen el componente básico de las membranas, almacenan de energía son transportadores de información. Bueno, como podemos observar, el 40% de la membrana celular está formada por lípidos. Como podemos observar aquí, aquí tenemos la membrana celular, ¿sí? Y todo esto son los lípidos, que son los que la forman. ¿Vale? Bueno, estos se dividen se clasifican en tres, que son glicerolípidos, esfingolípidos y los esteroles. Los glicerolípidos, bueno, estos poseen cadenas de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, así como observamos acá estas imágenes, esta gráfica, tenemos los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados.
¿sí? Y los esfingolípidos, a diferencia de estos, poseen una molécula de esfingosina, un alcohol nitrogenado con una cadena carbonada muy larga. Y estos aquí podemos observar que poseen galactosa, poseen glucosa y, y poseen galactosamina, ¿vale? Y también encontramos dentro de estas clasificaciones los esteroles, que estos poseen poseen hidróxido el grupo hidróxido o el alcohol en el carbono, y poseen también el colesterol, que es el electrón mucho más importante entre ellos. Las características de los lípidos. Estos tienden a caracterizarse por ser moléculas muy pequeñas, poseen poca densidad, son insolubles en agua, como lo podemos ver en esta imagen cuando se mezclan dos sustancias entre el agua y el aceite. Miren cómo se forman partículas muy pequeñas, ¿sí? Y se logran separar. Estos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables, ¿sí? Mientras que los saponificables poseen ácidos grasos en su estructura, a diferencia de los insaponificables, no poseen ácidos grasos en su estructura, ¿sí? Los saponificables tienen un número considerable en sus moléculas en la membrana. Los insaponificables, ellos forman terpenos, esteroides y prostaglandinas, ¿sí? También son presentes en aceites y grasas, y los insaponificables presentes como un componente esencial en la clorofila necesaria para la fotosíntesis de las plantas, así como lo podemos observar en esta imagen. Y a diferencia de los saponificables, que tienen en la protección y el revestimiento en frutas, de pelos y plumas, como podemos observar en estos animales, ¿sí? Que tienen pelos y tienen plumas, en el caso de los pingüinos que observamos. La función de los lípidos, bueno, ellos tienen una serie de funciones como la energética, también cumplen la función de la reserva de agua, la producción de calor, la informativa y la catalítica, mientras que la energética constituye la reserva, como su nombre lo indica, la reserva energética del organismo, ¿sí? Y la reserva del agua son los lípidos que producen una gran cantidad de agua metabólica. Cada uno va cumpliendo su función. Los lípidos tienen una función muy estructural. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la función es la protección mecánica de la estructura donde hacen parte. Miren, esta es la membrana, ¿sí? Y estos son los lípidos, ¿sí? Que tenemos aquí. Todos estos son los lípidos, cada uno cumpliendo su función. Bueno, los carbohidratos. Podemos decir que los carbohidratos, como aquí tenemos unas frutas, sí, todo esto son frutas, son carbohidratos, el banano, la fresa, las uvas, todo esto. Los monóxidos, los monosacáridos son los compuestos más sencillos de una familia de sustancias que reciben el nombre de glúcidos o carbohidratos. Las células las utilizan como combustibles metabólicos, ¿sí? Bueno, los carbohidratos, ellos cumplen su función muy importante, que es almacenar energía química y materiales para las estructuras biológicas. Y cada uno de estos materiales están compuestos por monosacáridos, que también son conocidos como azúcares simples, y los polisacáridos, que están constituidas por moléculas de grandes cadenas. Sí. Ellos se caracterizan por estar con, ellos se caracterizan por ser solubles en agua, por almacenar energía y por estar compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y se clasifican en dos, que son carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Bueno, estos simples son los que están conformados por monosacáridos.
Dentro de ellos podemos encontrar la celulosa, la hemicelulosa y el almidón, así como podemos observar aquí en esta imagen, ¿sí? Como tenemos el pan, tenemos la papa, el helado. Mientras que en los carbohidratos complejos, este grupo encontramos monosacáridos y disacáridos, que son como la glucosa, la fructosa, sacarosa, la maltosa, bueno, en fin. Y se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo, mientras que los simples, el proceso es mucho más lento. Los aminoácidos. Bueno, los aminoácidos son una familia que forman las proteínas, estos compuestos. Bueno, las proteínas son esenciales para el crecimiento gracias a grasas o hidratos de carbono. Aquí observamos todas estas proteínas, el pollo, la carne, el embutido, el pescado, el queso y aquí tenemos los huevos. ¿Sí? Bueno, todo ello forman una cadena de aminoácidos, todas estas proteínas, miren. Todo esto, ellos también controlan el mecanismo como el de las vitaminas, de las hormonas y las enzimas. Los aminoácidos y proteínas. Bueno, los aminoácidos son importantes ya que son necesarios en todos los procesos metabólicos, en el transporte óptimo de nutrientes, igual en el almacenamiento de todos los nutrientes como el agua, la grasa, los carbohidratos, las proteínas, minerales y vitaminas, así como lo tenemos aquí en esta molécula. Aquí observamos los lípidos, ¿sí? En el transporte mediano por proteínas, moléculas con cargas estos se clasifican en aminoácidos proteicos y los no proteicos. ¿Cuáles son los proteicos? Son los que están conformados por subgrupos conocidos como aminoácidos codificables y los modificados. Y los aminoácidos no proteicos, estos son intermediarios en el metabolismo de la eliminación del nitrógeno y la creatina. Los codificables, ellos no tienen alteraciones en las proteínas, mientras que los modificados tienen cambios químicos en las mismas. Los aminoácidos en la naturaleza se encuentran formando parte de la proteína. Bajo ese criterio podemos dividirlo en dos importantes grupos que son aminoácidos proteicos y aminoácidos no proteicos, como lo dijimos anteriormente. Bueno, muchas gracias. Un placer.